Claudio Fernández Macor. Hola, ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día, Connie. ¿Qué haces? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Siempre me presentás así como desde la angustia. Y bueno, desde macho, si vos hablas de economía, dame una esperanza Por económica. suerte hoy Rueda no me puso los dólares, los euros circulando, ¿no? Como Ya no quedan más, ese es el problema. angustia y emisión monetaria. Che, primero quería decirte que el único tipo que hizo una lectura sobre los números que en su momento presentó el gobernador el 1 de mayo, negativos y comparándolos en el contexto, fuiste vos, contra un conjunto de gente que, digamos, que dio por sentado que efectivamente estábamos hablando de un proceso de crecimiento en Santa Fe. Curiosamente, esta semana el diario Litoral hace públicos unos números que los obtiene, creo, De la bolsa, de un informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. de Santa Fe, donde replica de algún modo lo que vos venías diciendo, digamos, que los números son desalentadores, no alentadores. Sí, Que sí, digamos, sí. si vos partís del piso de la pandemia, es obvio que crecimos un poco, pero si vos lo comparás con el 2019, la verdad que los números son preocupantes. Sí, y la Bolsa sí. de Comercio dice claramente, che, estábamos cayendo, no estamos subiendo, ¿no? Sí, sí, efectivamente es como salió en el Litoral una noticia como actualizando una serie estadística vinculadas al desempeño económico de la provincia de Santa Fe, que confirma un poco lo que nosotros decíamos. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas, cuando Perotti dio el discurso de inauguración en la Asamblea Legislativa, planteó todo un conjunto de variables que parecían bastante desopilantes, porque el modo en que la planteaba se permitía concluir que la economía santafesina estaba en expansión en todos los sectores, productivo, industrial, comercial, sector externo, y lo planteaba de una manera que daban tasa de 15, 20, 30. En ese momento la lectura que hicimos fue, a ver, hay una manipulación estadística, se está informando sesgadamente, no se está haciendo un uso adecuado de los datos, y lo que hicimos fue un poco contextualizarlo. Si uno contextualiza eso, lo explica un poco más en contexto, en realidad la situación era que la economía de Santa Fe estaba en un proceso de mínimo estancamiento y quizá de ya caída. Y ahora con este informe que un poco actualiza los datos, a marzo 2022, se confirma eso, es decir, se confirma que la situación de la economía santafesina es una situación de estancamiento. Últimos meses 2021, primeros meses 2022, la cosa está complicada en todos lados, desde el sector industrial, comercial y particularmente el sector externo. Y esto después lo voy a destacar mucho, es importante, porque si bien, digamos, la actividad económica en Santa Fe está explicada un poco también por el contexto nacional, es decir, está habiendo una ralentización a nivel nacional que obviamente repercute en Santa Fe. El sector externo es un caso particular, porque el sector externo en la Argentina, las exportaciones están creciendo de manera monumental. Estamos en un casi máximo histórico, no se habla mucho de esto. Pero también hay mucha importación, ¿eh? Sí, también. Y en Santa Fe lo que hay es un retroceso de las exportaciones. Esto es notable. O sea, en la Argentina estamos llegando a un nivel récord y en Santa Fe está cayendo. Y entonces eso es un tema que, digamos, hay que empezar a estudiar un poquito más. Porque, ¿por qué pasa eso en Santa Fe? Habrá que ver. Me parece que el sector agropecuario, que es el sector exportador, está sufriendo en Santa Fe más que lo que sufre a nivel nacional. Uh-huh. Y esto repercute en la producción y la exportación. Y creo que, digamos, uno no puede, así como cuando las cosas van bien, no se puede atribuir todo a un gobierno, tampoco cuando las cosas van mal se puede atribuir todo a un gobierno. Sin embargo, lo que es claro en Santa Fe es que no hay políticas. Eso lo hablábamos hace una semana. No hay políticas de estímulo a la producción en ningún sentido. Qué loco, porque ayer justo, bueno, estuvo Gustavo Sánchez Romero ahí, se inauguró Agroactiva, y vos decís, che, Santa Fe es la sede de un evento que de verdad resume la vinculación del agro con la tecnología, con el conocimiento. Digo, de verdad deberíamos ser una potencia mundial, digamos, con nuestra cuenca lechera, con nuestra capacidad de producción de grano, Uh-huh. con nuestros puertos, digamos, con nuestro puerto aceitero más importante de América Latina. Es muy loco que no seamos lo que deberíamos ser, ¿no? Porque podríamos ser de verdad el motor económico. Es que, a ver, en parte lo somos, digamos, el sector agropecuario en Argentina es una potencia, No, sí, más claro. allá de los problemas.
Lo que nos dice, digamos, el desempeño económico del último semestre, digamos, es que sin dejar de ser potencia, el sector está como decayendo, en Santa Fe sobre todo. Y particularmente, por ejemplo, la producción de maquinaria agrícola, Claro. es uno de los sectores más afectados en los últimos meses. Creo que la producción de maquinaria agrícola cayó casi 2 dígitos este mes de marzo, en los últimos datos que se conocieron. La última vez que hablamos con el intendente de Las Parejas nos decía que no, que ellos tienen pleno empleo, que son, digamos, pero bueno, estamos hablando, hablamos con él hace 4 o 5 meses, pero bueno, esa zona es, digamos, Bueno. recibe el beneficio de venderle a todo el país. Sí. Aparte, bueno, Las Parejas es una ciudad chica, en general esas No, ciudades... pero digo, de verdad uno tiene que mirar la película y decir, bueno, estamos hablando de una industria que siempre tiene beneficio. Ahora, también medir las curvas implica, bueno, alertar. Yo comparto que no hay políticas, digamos, que lo que faltan son programas políticos, digamos, que empujen, que sostengan digamos, la riqueza de estos sectores y que permitan exportar más y recuperar más. Sí. Pero bueno. Es que el sector agrario es un sector muy dinámico, pero, a ver, lo que pasó en la pandemia no es menor. La pandemia fue una situación muy complicada, donde los volúmenes de inversión se derrumbaron, y eso implica descapitalización. Es decir, hay menos capital para producir, y eso en el mediano plazo repercute. Y el gobierno provincial, y lo dijimos, no implementó programas sólidos de financiamiento a la acumulación de capital en ningún sector. Y eso termina repercutiendo. Si no, cuando la situación coyuntural requiere la asistencia del Estado, y digo la situación coyuntural, no digo que siempre se requiera, y el Estado no lo hace, y eso repercute. ¿En qué repercute? Y bueno, en lo que está pasando ahora, digamos, que la producción y la exportación en esta provincia, a diferencia de todo el resto de las provincias, está para atrás. Entonces, si querés, Martín, pasamos a la primer plaquita para descomponer un poco los datos y ver qué está pasando. En realidad lo que hay cuando uno lo mira agregadamente es un estancamiento, es decir, interanual y en el primer trimestre. Hay crecimiento cero, en marzo, por ejemplo, la actividad económica decreció 0,1%. Entonces ahí lo que tenemos son una serie de datos de diferentes sectores de la economía que explican ese retraimiento en marzo del 0,1%. Y si vemos de arriba para abajo, lo que vemos esto es solamente el mes de marzo. Ahí donde dice ICASFE es el indicador de actividad económica, que es una caída del 0,1. Y si mirás, vos tenés los recursos tributarios que se redujeron un 0,2%, es decir, la recaudación de la provincia se redujo un 0,2%. ¿Cómo es eso? Si vos tenés un aumento brutal de la recaudación nacional. Bueno, fíjate, acá esto lo explicamos un poquito. Acá son solo las recaudaciones de impuestos provinciales, Bien. sacando la coparticipación. Si vos ponés lo que recauda la provincia por sus propios impuestos, se reduce. ¿Y por qué se reduce? Y porque hay menos base para recaudar. Es decir, si se reduce, por ejemplo, la venta en supermercados, como vemos abajo, y bueno, entonces la provincia va a recaudar menos de ingresos brutos por lo que se vende en los supermercados. Si la reducción de la actividad económica repercute en eso. Sigue habiendo superávit fiscal. ¿Por qué? Porque el volumen más importante de ingresos fiscales en Santa Fe tiene que ver con la coparticipación. Venta en supermercados, fíjate, esto es consumo, un indicador del consumo, se redujo un 1%. Es decir, el consumo se redujo un 1%. Es el marzo contra febrero. Marzo contra febrero. Bien. Sí. ¿Por qué se reduce? Fundamentalmente por la caída salarial. Se confirma en marzo la caída salarial. El principal determinante del consumo, por supuesto, son los salarios. Caen los salarios, cae el consumo. Y caen las ventas en los supermercados. Ahora, esto es importante tener en cuenta esa fantasía, esa ficción que es la billetera Santa Fe. ¿Por qué es una ficción, digo? Porque en realidad se lo vende como una política de colaboración del consumo, de expansión de la demanda. En realidad, digamos, es sacarle por un lugar y ponerle por el otro. Es decir, ¿cómo se financia la billetera Santa Fe? Y reduciendo los salarios de todos los trabajadores del Estado. Los salarios privados y públicos de Santa Fe cayeron entre 2 y 3% en marzo. Bueno, si le pago menos a los empleados públicos y destino esa plata a la billetera Santa Fe, una parte de esa plata, y estamos en lo mismo. Sí, aún con billetera Santa Fe,
el consumo cae. ¿Por qué? Porque caen las remuneraciones. Ahí lo tenemos. Y además hay que decir que Billetera Santa Fe, en su utilidad, que nadie puede discutirla, digamos, como herramienta financiera del usuario, también quedó muy atrasada a partir de la inflación, digamos, porque el monto que maneja Billetera Santa Fe te alcanza cada vez para menos y la devolución es prácticamente insignificante, digamos. Sobre un total de 5.000 pesos. No es lo mismo 5.000 pesos hace un año que 5.000 pesos hoy. Tal cual. De todos modos, insisto con esto, Connie, a ver, ¿es útil la Billetera Santa Fe? Bueno, ponele que sea útil. Ahora, ¿de dónde sale la plata para financiar Billetera Santa Fe? La plata sale, para ponerlo así de manera directa y viendo cómo eso influye en el consumo, sale de que le pagan menos a los trabajadores estatales. O sea, el Estado se ahorra, por poner un número, 10.000 millones reduciendo salarios, y de esos 10.000 gasta 5.000 en Billetera Santa Fe. En realidad, el poder adquisitivo del trabajador se reduce, aún con Billetera Santa Fe. ¿Y dónde lo vemos eso? La venta de los supermercados. ¿A dónde impacta la Billetera Santa Fe? En la venta de supermercados. ¿A dónde impacta la caída en las remuneraciones en los supermercados? El impacto neto es negativo. Y fíjate ahí lo que decíamos antes, ¿no? La producción de maquinaria agrícola. En marzo cayó 2,5%. Claro, es muy fuerte. Un indicador dinámico, dinámico de la producción. Es mucho, digamos. Es mucho si lo comparás con el resto de los números. Es mucho. Y ni hablar cuando hablas de la caída aún más grave, que es la demanda laboral. O sea que hay menos pedidos de mano de obra. Sí. Lo que tiene una relación directa con la actividad económica, ¿no? Cuando la actividad económica cae y bueno, se demanda menos trabajo, cuando... ¿Por qué Gabriela Cerruti ayer? Está bien, yo te digo, estos son números provinciales. Ahora, ¿por qué Gabriela Cerruti ayer en la conferencia de prensa dice todo lo contrario? ¿Por qué, digamos, el relato del Estado, del gobierno nacional o del propio Perotti, digamos, es contrario a los números reales? Y bueno, es lo que decíamos también un poco la intervención en la que hablamos de esto, ¿no? O sea, la estadística, acá en este país hay un uso político de la estadística muy, muy pronunciado. Hemos pasado de la intervención del INDEC a disfrazar los números y decir cualquier cosa. ¿Y por qué? Y porque la estadística nos muestra la realidad, no hay vuelta que darle. Y ningún político quiere mostrar la realidad cuando la realidad va mal. O sea, ningún político del nivel de político que tenemos nosotros hoy en el poder quiere mostrar la realidad cuando va mal. Y entonces lo que hay es una manipulación deliberada para intentar mostrar lo que no es. Mostrar lo que no es. Y lo peor es algo que me decías vos la vez que hablamos de este tema. Lo peor es cuando el tipo se cree lo que está diciendo, se cree su propia mentira. Porque, bueno, ese es el trabajo de los asesores, digamos, porque si el tipo no se cree su propia mentira, está siendo consciente de la mentira y en ese caso, digamos, me parece que se le cae. Cuando el tipo habla con tanta convicción es porque definitivamente cree que eso es así. Claro. Y en términos digamos, de política económica, creerse su propia mentira es lo peor que te puede pasar. ¿Y por qué? Porque si la producción está cayendo y vos te crees que la producción está aumentando y actúas en consecuencia, y eso puede tener consecuencias catastróficas. Uh-huh. Si acá te están diciendo que la demanda laboral está cayendo más del 3%, pero vos en tu mundo ficticio operás en una realidad en la que crees que la demanda está mejorando, y entonces ¿hacia dónde va eso? Hacia ningún lado. Si en un contexto donde las exportaciones caen, vos operás en la fantasía de Perotti, que nos decía en el discurso inaugural que las exportaciones están aumentando un 50%, no un 5%, un 50%, y bueno, entonces operás en un terreno de fantasía y los resultados que obtenés van a ser de fantasía también. Ese es lo más peligroso, crearse su propia mentira. Bueno, y yo te decía que, digamos, uno podría decir, bueno, esto tiene que ver un poco con la realidad provincial, pero también está contextualizado en la realidad nacional. Ahora, lo que a mí me llama la atención, yo creo que eso habría que trabajarlo un poco, o sea, da para investigarlo y da para también que la gente que está en economía en la provincia empiece a ver qué está pasando ahí, y que en el comercio exterior, en el sector externo, en las exportaciones. Si querés, Martín, pasa al próximo slide. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, la Argentina es un país básicamente que exporta producción agropecuaria. Entre el 80 y el 90% de las exportaciones son agro o manufactura de origen agropecuario. Y Santa Fe es parte importante de ese modelo.
Santa Fe también, entre el 80 y el 90% de lo que exporta son producción agraria o derivados. Y, digamos, los últimos años hubo un boom, está habiendo un boom de los commodities, aunque no lo sepamos. Así como en los principios del 2000 hubo un boom del precio de los commodities, hoy también. Digamos, la soja ya está a más de $600, el trigo está también en precios máximos importantes, y por lo tanto está habiendo un boom exportador en la Argentina. O sea, las exportaciones para 2022 van a ser las más altas en más de 10 años. Fundamentalmente explicado por el precio de los commodities, insisto, ¿no? Hay un pensador muy importante, seguramente lo conocés, Connie, que es Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil. Sí, Brasil. Que es como un padre del desarrollismo, de la Escuela de la Independencia. Y él dice así en una síntesis muy grosera, pero pertinente, que la realidad económica latinoamericana se explica por el precio de los commodities y por la tasa de interés. Precio de los commodities en el sentido de que, bueno, aumenta el precio de los commodities, hay holgura externa, entran dólares, se hace todo más fácil. Esta es una situación que se está dando ahora. Y el otro, la tasa de interés, porque cuando hay tasa de interés bajas a nivel global en Estados Unidos, bueno, los dólares tienden a irse a otro lugar, entre otros a los países, a América Latina, digamos. Y hoy el precio de los commodities explica mucho de la situación argentina, que no explota. La situación es muy complicada, pero no explota precisamente porque, bueno, nos cayó esta realidad de arriba, digamos. Sin embargo, en Santa Fe, las exportaciones están cayendo. Cuando hablas de caer, ¿de qué hablas? Porque de que caen tanto en volumen como en volumen, no y en valores. O sea, ahí tenés, de febrero a marzo cayó un 13% en toneladas de volumen exportado y perdimos un 3,1% en recaudación de marzo a marzo, sí. Del 20 al 22, del 20 al 21, digamos. Ahí está comparado. Primer trimestre de 2022, o sea, de enero a marzo, primer trimestre 2022, esto es Santa Fe, ¿eh? Sí. Primer trimestre, enero a marzo 2022, con primer trimestre 2021, o sea, el cambio anual. ¿Qué te dice? El valor te dice la cantidad de dólares que ingresan por exportación. Perdimos un 3,1%. 3,1% menos de dólares que ingresan por comercio exterior. Después vamos a ver que a nivel nacional pasa lo contrario. El valor de la exportación, ¿por qué está dado? Por un lado por la cantidad que vos exportás y por otro lado por el precio. Entonces esa caída puede ser o porque caen los precios, porque caen las cantidades o porque caen las dos. En Santa Fe, el volumen exportado, las toneladas, cayeron el 13%, aun cuando los precios aumentaron casi el 30% de commodities. Por eso perdimos un 3,1%. Perdimos un 3,1% porque cayeron los volúmenes, aun cuando el precio mejoró. Es decir, se exporta menos cantidad, a un precio más alto. ¿Pero por qué se exporta menos? No entiendo por qué se exporta menos. Claro, es que evidentemente eso es lo que hay que pensar. ¿Pero lo que por hay que qué analizar. se exporta menos? Se exporta menos, yo creo que es porque se está produciendo menos. Se está produciendo menos. No es porque están parados en los silobolsas o porque han decidido no exportar, digamos, no están especulando. No, porque a nivel nacional están creciendo las exportaciones agropecuarias. No, para nada. Es porque, aparte es mismo trimestre, o sea, no es que entra en juego la cosecha si se cosechó, sino es mismo periodo. Entonces, esto es algo que hay que empezar a pensarlo mejor, y se lo digo a los cuadros técnicos del gobierno provincial, que no se mientan a sí mismos, que empiecen a ver qué está pasando, porque evidentemente, aún con el boom de precios de los commodities, en Santa Fe, en la provincia, están cayendo. En un año cayeron el 3% el valor de las exportaciones y un 13% la cantidad exportada. Y acá no hay excusas vinculadas a la pandemia, ya estamos hablando casi de una actividad normalizada. No, ya están, claro. O sea, deberíamos estar creciendo, digamos. Deberíamos estar creciendo como está pasando a nivel nacional, porque aumentaron los precios de los commodities. Entonces, si querés pasamos a la siguiente, Martín. La siguiente es qué pasa a nivel nacional con las exportaciones. Y fíjate que cuando mirás a nivel nacional, el cuadro de arriba celeste es la variación interanual a abril, en este caso. Sí, también es una variación interanual de un año. Te dicen que las exportaciones crecieron 35%. En Santa Fe cayeron más del 3%. A nivel nacional aumentaron el 35%. En millones de dólares, sí. Es decir,
Hoy la Argentina está exportando 35% más que hace un año en valores, en dólares. Sí. Santa Fe está exportando 3% menos que hace un año. ¿Qué está pasando ahí? Eso es muy importante, porque eso tiene que ver fundamentalmente, todo es producción agraria acá lo que se exporta. Entonces, ¿qué está pasando en Santa Fe? Eso es lo que tienen que pensar, a ver, y empezar a investigar un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que hay una crisis... Interesante, estaría bueno hablarlo con Costamaña. ¿Sí? O con el propio Walter Agosto. Son dos personas que yo creo que no van a tener problema en conversar, porque estaría bueno que nos expliquen estos números. ¿Por qué la Bolsa de Comercio dice esto y el gobernador dijo otra cosa, digamos, en su discurso? No hace 6 meses, hace un mes. Sí. Hace un mes y un día. Pero incluso la bolsa, pero también el IPEC, o sea, la estadística de exportaciones del IPEC, que están no a marzo, sino a febrero, también dan una caída. El propio organismo oficial, es decir, yo por eso sí, ya convoquemos a ver qué está pasando, queremos saber qué está pasando, porque, o sea, si a nivel nacional están creciendo un 35%, fundamentalmente impulsada por el precio de los commodities, que es lo que produce y exporta Santa Fe, y a nivel provincial están cayendo un 3%, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Decía el personaje de Gasalla, ¿no? Y la verdad es que... no sé, a mí me da la impresión de que estamos empezando a asistir también al fin de los últimos recursos discursivos que te quedaban para justificar determinada situación. Sí, pero además es un poco también trayendo un poco lo que comentabas vos. Santa Fe es una potencia agraria. No por este gobierno, por el anterior, por nuestra naturaleza, sino digamos. que es una provincia que tiene que está dentro de la Pampa y que tiene una capacidad productiva en el agro y en los sectores vinculados al agro muy importante. Entonces, no estamos aprovechando, a ver, esto es el tema, no estamos aprovechando una situación coyuntural que nos permitiría ponernos en otro nivel. Una situación coyuntural explicada por el aumento en el precio de los commodities que nos permitiría expandir la producción, incorporar progreso técnico, incorporar capital, mejorar el stock de capital de todos los capitales que operan en el agro y vinculados a la actividad agraria. ¿Y por qué no está pasando eso? A ver, ¿qué no se está aprovechando? ¿Qué está pasando en el detalle de la producción agraria santafesina, que no está replicando una situación que se está replicando en otras provincias? Buenos Aires, Córdoba. Vamos a intentar hablar con Costamaña. Yo digo, me parece que si podemos hablar en términos... estaría bueno entrevistar a Costamaña desde un lugar que no sea el de escuchar condescendientemente los números sin repreguntar, ¿no? Digo, Sí. me parece que estaría bueno. Desde un lugar periodístico técnico, si puede ponerlo. Vamos a gestionarlo. Técnico. Vamos a gestionarlo, me parece que es la mejor manera de sacarnos la duda, porque a lo mejor ellos mismos terminan admitiendo que estos números son reales y que, bueno, que a lo mejor estamos en presencia de un proceso de caída inexplicable en un proceso de crecimiento. Sí, inexplicable eso es el tema, ¿viste? Eso, porque uno puede decir, bueno, la actividad industrial, hay una pequeña caída, un estancamiento, y un poco está explicado por la situación nacional. Ahora, el sector externo, las exportaciones, la producción agraria, que es el corazón de nuestra economía y de la forma en que nosotros articulamos con el mercado mundial, y ahí ya no. Claudio, gracias. Bueno, La seguimos. seguimos. Después dejamos la discusión sobre el estado, los programas de shock y todo eso que te planteé. Bueno, porque si está querés... bueno hablar sobre los números de Santa Fe, Dale, sobre la realidad. Que uno entienda que el aporte se hace desde el lugar de, pará, es un momento en el que deberíamos estar aprovechando. Y algo pasa que no lo estamos aprovechando y está bueno conversarlo. Si querés, Connie, yo lo que te iba a proponer, ya te lo propongo hacia el aire para que... Sí, hablemos como a calzón quitado. Claro, porque vos me dijiste que hay que hablar como si nadie te estaría escuchando. Entonces, Sí, bueno. y de la mejor manera. Claro, sí, es mejor. Yo hoy hablé así, la verdad que Si vos estaba... pensás en el que te está escuchando, está cagado. No, te iba a decir, a lo mejor para en las intervenciones siguientes, porque este tema de la política de show, la estructura económica argentina, te imaginás, como se imaginarán todos, es un tema súper complejo. No, ya sé, pero yo te quería preguntar esto, lo charlamos después, porque incluso en el medio de la semana, mientras yo te lo planteé, salió un proyecto de un grupo de diputados proponiendo sacarle 2-0 a la moneda. Sí, pero eso no es una política de show. No, por no... eso, digo, no hablar de la política de shock solo como un cambio de moneda, Sí. hablarlo desde el punto de
vista de las posibilidades efectivas de que esto se produzca, el daño que ocasiona y las posibilidades reales de que eso de verdad después pueda ser sostenido. Sí, Eso yo está no bueno. sé quiénes son esos diputados, pero eso es algo medio poco payasesco, porque en realidad es lo mismo que imprimir, sacarle es lo mismo que imprimir billetes de 5.000 y de 10.000, digamos, el efecto del mismo. No, lo que te iba a proponer era como que en las intervenciones dedicar una parte a algún tema coyuntural, por ejemplo Sí. quizás siendo más sintético. Sí, pero deberíamos hacer dos partes. Más si no se nos hace sintético, mal. más sintético, por ahí ¿no? hacer dos partes, dos segmentos. Bueno, y otro... Lo charlamos en producción, un rato Bueno, dale. un Y hablamos otro de ir un tema. como desarrollando poco a poco el tema Bueno, de... Está bueno. Está bueno. Es un tema Deberíamos más armar profundo, dos segmentos, digamos. o 2 días, o dos segmentos separados. Si no se nos vuelve. Bueno, sí. ¿Te imaginas el tipo que no le gusta hablar de economía? No, ¡Oh! ya se durmió. Bueno. Claudio Fernández Macor es nuestro académico en economía que viene a explicarnos cosas. Yo no sabía lo que acaba de contarme. Yo pensé que estábamos en un proceso de crecimiento de exportaciones. Partimos un 13% de marzo, de febrero a marzo en Santa Fe. De volumen. marzo 2021 a marzo 2022. En un año perdimos el 13% de volumen de toneladas exportadas y un 3% en dólares. En Santa Fe, mientras en el resto del país creció por arriba del 40%. ¿Por qué? No lo sé. Ojalá el ministro Costamaña esté dispuesto a conversar, porque me parece que sería un buen tema para que todos nos pongamos de acuerdo en qué lugar estamos.